Feliz día, feliz domingo, domingo de Live con María José, un encuentro especial. Yo súper contenta en el día de hoy, porque hoy nos vamos a encontrar con dos papás, un papá y una mamá todoterreno, y hoy tendremos el súper temazo, un temazo maravilloso acerca de tengo dos hijas con autismo y qué hago. Quien les está hablando en este momento es María José Suárez Nóbrega, soy especialista en el autismo, en el TDAH y terapeuta de pareja. Aquí voy a estar para darle todas las herramientas y tenemos esos dos invitados. El tema de hoy se los voy a presentar a continuación. Vamos a ver de dónde se conectan, gente bonita. Y aquí tenemos a Domingo de Live con María José con un tema súper especial y estas dos personitas aquí que bueno, que cautivan con la sonrisa y son definitivamente todoterreno, porque esos dos personajes son maravillosos. Tengo la gracia de poderlos conocer y saber de que son personas que apuestan a la inclusión social y son unos padres maravillosos que brindan todas las energías y todo lo más que pueden en pro del avance del autismo y sobre todo del avance de sus hijas. Tenemos aquí a Betica, saludos, a Pau, a Nova, tenemos allí a los invitados y yo quisiera que me dijeran de dónde se están conectando, gente bonita, mientras yo coloco aquí el tema. Vamos a ver de dónde, aquí yo sé que se conecta Venezuela, Colombia, España, Portugal, aquí tantos mundos conectados en Domingo de Live y yo con estos dos invitados que roban y ya van a traer sorpresas. Ellos vienen así chachachachán, preparados con todo. Aquí voy a poner el tema, tengo dos hijas con autismo. Ok, vamos a ver de dónde. Pau me dice que desde Colombia. Karina, ¿de dónde te conectas? ¿De qué parte? Ok, mientras yo voy aquí, la vista que nunca falla. Ok, vamos a ver, gente bonita, ¿de dónde se conecta? Yo aquí desde Portugal y estos invitados también están aquí en Portugal. ¿De dónde se conectan? Gente bonita, vamos a ver. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Ok. Aquí ya tenemos el tema. Ya yo le voy a dar la apertura a esta gente bonita que se conecta. Vamos a ver de dónde se conecta. Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Live con María José. Vamos a ver qué otras personitas hay por aquí. Saludos a Fly Blue. Y bueno, yo solamente les digo algo. Hoy vamos a hablar de qué manera podemos aceptar un diagnóstico, de qué manera se siente un diagnóstico en el autismo y cómo estas personas llevaron a cabo, qué experiencias vivieron, porque hay una de las claves que se hablan en diferentes videos, en YouTube, en el Instagram, acerca de lo que es la interacción entre informarnos de un lado a otro, padre a padre o de especialista a especialista, y ellos nos traen una experiencia maravillosa. Yo les voy a dar la apertura a ellos. Aquí tenemos a Dixio que también se está conectando. Yo voy a dejar de compartir aquí y voy a buscar a estos invitados que vienen y prometen con muchas herramientas en el día de hoy. Así que preparados, que ya estamos listos para tenerlos aquí a los dos. Y bueno, yo contenta. Domingo de Live para mí es una emoción. Ustedes no se imaginan. Este es un programa que es extraordinario porque aquí viene gente, bueno, invitados maravillosos. En el día de hoy tenemos a Adriana y a Danilo, quienes están aquí conectados. Hola, ¿cómo están? Bueno, gente bonita, gente muy bonita. Fíjense, ya con esa sonrisa nos roban aquí en las escenas. Bueno, aquí, ¿cómo te encuentras, Adriana? Aquí compartiendo un domingo diferente conmigo y Danilo. Sí, no, excelente. Hoy estuvimos con mucho calor. Aquí hoy en Lisboa hay un calor horrible, estuvimos casi que encerrados en la casa, salimos solo un momentito y estuvimos muy pendientes de la visita del Papa, estuvimos conectados viendo todo lo que fue la jornada aquí en Lisboa con las niñas. Fue muy bonito. Ok, Danilo, ¿cómo te encuentras? Un papá todoterreno, eso sí se lo digo, de todoterreno. Hola María José, gracias por la invitación. Me encuentro bien, con bastante calor. Que a mí verdaderamente no me gusta el calor, pero aquí en el día a día, de verdad también disfrutando mucho lo que fue la Jornada Mundial de la Juventud desde casa, viendo por televisión esto con niñas pequeñas. No da para uno aventurarse en este evento, que nos hubiera gustado mucho ir a verlo presencialmente, pero bueno, se hizo lo que se pudo, pero con Dios en el corazón, es lo importante. Sí, lo importante es
haberlo sentido, más que haber estado presente, sentirlo, porque a veces vamos y no lo sentimos. Y fíjense, hoy tenemos un tema en donde la gente decía, son dos. Y yo digo, sí, son dos. ¿Y por qué son dos? Y entonces yo le dije, no les voy a decir nada, porque estos invitados son los que van a hablar en el día de hoy. Y fíjense que estamos en este tema de, tengo dos hijas con autismo, ¿y qué hago? Me imagino que esa pregunta salió en la cabeza de cada uno de ustedes. Esa pregunta que causa un impacto, porque llegamos a un momento en donde principalmente cae la sorpresa del embarazo. Yo quedé embarazada y bueno, estoy embarazada, me imagino Adriana, debe haber sido un momento muy especial. Y en ese momento de recibir eso y saber que tenías dos hijas, no tenías ningún diagnóstico, ¿qué pensaste? Son dos, oye, es algo impactante. Sí, Primero fue recibí que son dos. impactante. Sí, fue impactante primero porque el embarazo de por sí nosotros estábamos recién casados, no habíamos planificado tan rápido ser papás, sin embargo, bueno, cosa de Dios, se dio a los pocos meses de estar casados y ya el embarazo de por sí fue una sorpresa y cuando supimos que eran dos, imagínate, doble sorpresa. Él siempre quiso gemelos toda la vida, yo digo que lo atrajo con el pensamiento, ¿no fue? Sí, yo desde niño decía que cuando tuviera hijos, fueran gemelos. Decía hijos varones, porque al principio uno como varón quería hijos varones para poder jugar fútbol, para poder hacer lo que fuera. Pero la realidad es que haber tenido niñas fue la mayor recompensa del mundo. Y ahora cuéntame cómo se llaman, Adriana, cómo se llaman ellas, Isabela y Emma. ¿ok? Ahora, en este caso, Danilo, que tenemos tres mujeres en casa y un hombre, es difícil. Mira, es difícil entre comillas. La realidad es que, vuelvo a la parte que dije antes, haber tenido niñas fue una cosa hermosa. Yo sé que los niños también son amorosos. Yo como niño me recuerdo ser amoroso con mi papá, pero no al grado que son mis niñas amorosas conmigo. Decirme te amo, buscar abrazarme, darme besitos, hablar cuando hablamos por teléfono, que me digan te amo cada rato. Eso es algo hermoso y mira, sí, lo, sé que cuando dicen que un hombre está solo en casa con mujeres es el rey de la casa. No sé si será el rey de la casa, pero yo ciertamente me siento bendecido de estar con mi esposa y mis niñas en la casa y no lo cambiaría por absolutamente nada del mundo. Ok, y fíjate que en ese periodo, pues, del desarrollo de los bebés, oye, tener dos debe haber sido un impacto para Adriana, porque son un desarrollo más grande, una barriga más grande, son dos y son tres, porque al final tú también formas parte del globo, ¿no? De todo ese convenio, esta mamá y estas dos niñas. Ahora, durante ese embarazo, ¿hubo algo recurrente, algo que te llamó la atención, algo que pasó así eventual, que fue de renombre para ti en ese momento, Adriana? Fíjate, el embarazo fue desde el inicio de alto riesgo. Yo recuerdo que cuando fui a la primera consulta ya oficial de seguimiento, la misma doctora durante la ecografía se dio cuenta que yo estaba teniendo contracción y se dio cuenta que estaba teniendo, que era obviamente riesgo de aborto. Y a partir de allí me mandaron reposo absoluto todo el embarazo. Tuve que quedar en casa, tuve que dejar de trabajar, yo venía de un ritmo de trabajo fuertísimo, yo siempre era de tener dos empleos, trabajaba en el departamento de prensa de una institución y aparte trabajando en un canal de televisión, hacía muchas cosas. Y de repente de un día para otro parar fue complicado, pero bueno, fue necesario, ¿no? Y bueno, fue bueno porque fue un momento para dedicarme a eso, a cuidar de esos bebés en la barriguita. Y recuerdo que Danilo me llevaba siempre todos los días 2 litros de agua de coco Sí. que compraba por allá en Turmero, donde vivíamos, y tomaba el agua de coco, agua de coco, agua de coco, y pronto eso, las cosas normales, obviamente todo fue doble, pues los malestares, fue un embarazo en ese sentido, no fue complicado, pero fue un embarazo de cuidado, pues todo completito, hasta el momento que fue la cesárea. Cuando llegamos al momento de la cesárea, yo fui a una consulta de rutina, y yo recuerdo que durante todo el embarazo yo lo que había aumentado en casi 8 meses de embarazo era 8 kilos, con dos niñas, que no era mucho porque 8 kilos con dos niñas no era una cosa enorme. Y sin embargo, en la última semana aumenté 2 kilos, la doctora dice, no, esto algo pasa, ¿no? Me hicieron unos exámenes y se dieron cuenta que yo estaba teniendo una preeclampsia. Entonces dijeron, no, no podemos esperar más, y hicieron ese mismo día la cirugía para hacer la cesárea. Ok, fíjense 36 semanas. estos detalles que nos está dando Adriana en cuanto a lo que es el embarazo y las características particulares.
Te hago esta pregunta porque hay aspectos muy resaltantes que muchas veces tenemos que tomar en consideración al tener o al fecundarse un bebé, y en el caso de dos, muchísimo más, ¿no? El hecho de que ella tuvo que pedir tuvo que tener un reposo y al mismo tiempo darse cuenta que hubo una preeclampsia, que es algo tan delicado. Aquí hay una persona que se llama Ceci Paoleta, que les dice, hola, ¿cómo está esta hermosa familia? ¿Ok? Hola, Ceci. Ahora, Danilo, fíjate, un estrés, tener a Adriana ahí en reposo y darte cuenta de que tienes que estar definitivamente ahí si fuiste pareja todoterreno, todoterreno, porque tuviste que estar, Ahí nació el papá Es todoterreno. verdad, ahí fue que nació. porque ahora te pregunto, háblame del estrés, de la angustia, de todo ese proceso que viviste al saber que habían tantos impactos en el embarazo. Mira, Eh, la realidad es que yo digo, y lo mantengo ahorita, que Dios fue tan sabio que nos mandó dos niñas en ese mismo tiempo, porque probablemente si hubiéramos querido solo una, yo no hubiera querido que mi esposa se embarazara de nuevo, porque después de ella estar embarazada y haber dado a luz, es que caí en cuenta en todos los riesgos que trae para la mujer el quedar embarazada y sobre todo cuando es un embarazo múltiple. Pero sí, era estrés porque yo estaba acostumbrado a ver a una esposa extremadamente activa, y cuando digo activa me refiero a ver lo que ella decía, trabajar, salir a la mañana a trabajar y volver y hacer cosas y estar en su computadora y haciendo trabajo, todo. Y de repente verla en cama, porque era tal y cual, la mandaron a estar en cama, tanto que yo me acuerdo que un tiempo yo tenía una camioneta en Venezuela alta y aquella camioneta saltaba mucho y teníamos que salir en el carro de ella, que era un Ford Fiesta pequeño, bajito Sí. por lo suave, hasta porque hasta ella le causaba cierta incomodidad cuando estaba embarazada andar en la camioneta mía. Y sí, fue un poquito el estrés, fue un poco, pero sí, me ayudó, como dijo mi esposa, me ayudó a mí a hacer estas cosas de un papá todoterreno, de estar pendiente, de saber que yo podía barrer, que podía planchar, que podía cocinar, que podía hacer un montón de cosas por mi esposa y bueno, fue una conducta que en ese momento aprendí y que se quedó y se siguió desarrollando hasta el tiempo de hoy. Bueno, pero fíjate que es gran ayudante, porque al final, bueno, se convirtió en papá todoterreno y la pareja todoterreno. Y algo Sí. importante, que el embarazo definitivamente es como lo dice Danilo, hay que vivirlo también con la pareja y hay que sentir de qué manera transforma la vida de una mujer e igualmente va a transformar la vida de una pareja, ¿no? Porque de una u otra manera tenemos que estar preparados para alguna eventualidad, ya sea el nacimiento, ya sea que no se dio el nacimiento o alguna eventualidad. Ahora fíjate, al nacer las bebés se ha iniciado un cambio rotundo de tu vida porque ya no eres la pareja, ya eres mamá, ya ahorita tienes allí mamá y él es papá y no hay manual que diga este es para ti, este es para el otro y las dos me imagino que tendrán diversidad de comportamientos distintos porque por más que sea siempre es así. Ahora te pregunto, cuando ellas nacieron en esa evolución, más o menos hablándote del año, 2 años, así más o menos, ¿nunca llegaste a ver alguna señal de alerta que te indujera de que algo no estaba bien o que había algo distinto? No, sabes que nosotros no conocíamos absolutamente nada de autismo, más de lo que cualquier otra persona puede conocer que no esté involucrada con el tema. Lo que conocíamos del autismo era lo que conocen las personas normalmente, aquellos casos extremadamente severos. Nosotros nos ocurrió que las niñas durante una consulta de rutina con la pediatra, ellos se fijaron, fue la pediatra, nosotros no, para nosotros como éramos primerizos y somos eternos primerizos porque nunca, ellas son nuestras únicas hijas, ella vio que las niñas tenían espasticidad en las piernas, ¿no? Los miembros inferiores, las piernitas, las tenían como muy rígidas, ¿no? Para nosotros era una cosa lo más normal, no teníamos un punto de comparación. Para la pediatra sí fue motivo de alerta y nos remitió a una neuróloga, ¿no? Ahí comenzó todo el proceso, van a fisioterapia, estuvieron en fisioterapia, pero nunca se habló de autismo. Se hablaba de que podía haber una inmadurez a nivel neurológica, un retraso en el desarrollo producto de todo lo que implicó el nacimiento, de que nacieron un poco prematuras, todo eso, pero nunca se asomó la posibilidad de autismo, nosotros tampoco, ¿no? Hasta que la fisioterapeuta, la doctora Daisy, nos dice, pronto, ustedes se dieron cuenta que las niñas caminan de puntillas, mucho. Nosotros sí, pero para nosotros era una cosa, no teníamos ni idea de que eso significaba algo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no? Por nada, ¿no? Y yo no me quedé con eso y me metí en Google, ¿qué significa caminar de puntillas, ¿no? ¿Por qué le llamó la atención a ella, no? Y vi que está relacionado con una señal de autismo. La siguiente sesión le pregunté a la señora Daisy, la terapeuta, si es que ella pensaba que nuestras niñas eran autistas. Y ahí fue cuando ella dijo,
bueno, es una posibilidad. Entonces, ahí se hicieron todas las señales de alarma y entramos en esa fase de empezar a investigar y empezar a notar todas aquellas cosas que nunca vimos. Porque allí es el momento cuando vamos a ver qué es esto de autismo y cómo es esto. Empezamos a investigar y todas aquellas cosas que siempre estuvieron presentes, pues las empezamos a ver. El alinear juguetes, el no hacer el cambio de una manito a la otra, el poco contacto visual, el retroceso en el habla, pasar de decir mamá, papá, 1, 2, 3, 4, contar, señalar, a de repente un día para otro, como que si pasó algo y de repente ya no hacían nada de eso. O sea, esa regresión que hoy en día se habla inclusive que no es una regresión, sino simplemente es un tipo de desarrollo distinto, pues que va así, pues que va, por decirlo de alguna manera, van 2 pasos adelante, 1 paso atrás, 2 pasos adelante, 1 paso atrás. O sea, se dice inclusive que no es una regresión, sino es un desarrollo distinto, pues, y que obviamente no va a seguir los pasos habituales, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos tocó empaparnos, solamente que como toda mamá cuando comienza al principio, como todo papá, es empaparnos con lo que conseguimos en Google, porque por lo general es lo más aterrador, y entramos en pánico, porque nadie te explica nada, simplemente te quedas con lo que lees, y bueno, comenzó todo ese proceso. Bueno, fíjate que hay algo importante que has destacado, que es esta parte de a nosotros decir la palabra autismo, es como algo a nivel global, quien no lo maneja, como algo que es limitante, ¿no? Y ahí es un esquema que yo siempre he discutido mucho con los especialistas o con las personas que trabajan y tienen la presunción de que puede haber el autismo. El autismo simplemente es una persona igual, pero que tiene una necesidad de exigir un poco más. Esa es la parte que yo pienso que falta ante el shock, porque es un shock cuando uno dice, lo que estoy viendo que dice autismo, y estoy viendo que es algo que no tiene empatía con lo que esperaba, porque muchas veces, aunque la gente no lo piense, nosotros como pareja tenemos unas expectativas que no son ni refutables ni son criticables, pero ¿qué pasa? Estas niñas son igual, una Danilo, una Adriana, pero tienen una situación diferente que nos exigen mamá, repítemelo 3 veces, o mamá, no lo voy a hacer. Y es algo que falta en la parte del diagnóstico. Y una de las partes que a mí me cuesta muchísimo es que siempre que trabajamos en equipo, yo soy la que doy el diagnóstico. Entonces decirle a un padre, él tiene autismo, hay que empezar como con yo digo con una superficialidad de darle poco a poco, porque es algo muy impactante y fíjate, tú lo dijiste, yo empecé a investigar y una de las cosas que cuando hay algo en tema de salud, nosotros vamos a Google y las realidades son muy puntuales, pero en casos lo más rudo que pueda existir. Ahora, saludos a tu psicoasesora, aquí Ceci nos hace una observación, dice siempre, digo Danilo y Adriana, que Dios sabe que una familia de nuestros peques es, en mi caso, mi nieto. ¿Ok? Ahora, yo quería preguntarte, Danilo, esas conductas de repente atípicas, ¿qué te vino a la cabeza? ¿Cuál fue tu actitud ante darte cuenta que de repente, oye, no tenía seguimiento visual y de repente estaba Danilo haciéndolo así para que miraran? Porque uno empieza a desesperarse y uno no puede decir que no. Eso es, o de repente ves, no, bueno, ya decía agua y ya no está diciendo. ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cómo reaccionaste ante esto? Mira, referente a lo de la mirada, hablaste de caso puntual, lo de la mirada yo lo que hacía era ponérmela de frente. Yo me acuerdo que yo les hacía así y ella estaba y miraba al otro lado. Yo me le ponía así, lo hacía como 5 o 10 veces hasta que renunciaba. Y yo no sé si utilizar la palabra cobarde de mi parte, yo siempre fui un poco negado. Yo fui de aquellas personas que si yo no acepto que esto está pasando, no está pasando y punto, y no va a pasar. O sea, ¿me entiendes? Era una, ¿sabes? Un poco huir no huir de mi responsabilidad, nunca. Yo nunca le falté a mis hijas, nunca le falté ni a mi esposa ni a mis hijas, pero sí tenía un poco esa actitud de negación, de que si yo no lo acepto, no está pasando y no va a pasar. Pero sí, yo también estaba consciente de que habían cosas que no estaban bien, cosas que se habían salido del carril de lo que se podían llamar habitual. Pero sí, digo, mi conducta fue esa, no es algo de lo que me enorgullezco. Ciertamente sí he sentido algo como de desahogo al poder hablarlo y decirlo en público, que viví de esa forma ese tiempo, pero sí, fue así que lo vi. Estaba consciente de que había algo, pero me negaba a aceptarlo.
Ok, fíjate que eso es una de las etapas, inclusive cuando nosotros estudiamos el autismo, una de las etapas está la negación de no aceptar, y por lo mismo que yo había manifestado antes, tenemos unas expectativas y digo, bueno, yo la voy a mirar y la voy a mirar, como dijiste tú, 5 veces, y ella va a mirarme, cuando te das cuenta que es un proceso definitivamente, y hay algo que Adriana, con la dinámica que me habías hablado de que ella tenía varios trabajos y tú también tienes varias situaciones, el autismo nos hace decir, ten calma, un poco más lento, Es ten un maestro. paciencia, y la palabra paciencia se torna en algo muy pesado, porque no tengo paciencia, quiero que lo haga, y punto. Entonces es difícil. Ahora, la incorporación en la parte escolar, yo por lo que me estabas diciendo, ellas recibieron lo que se llama intervención temprana, ¿ok? ¿Cuánto tiempo recibieron esa intervención temprana de pequeñas? ¿Ya qué edad más o menos comenzó esa intervención temprana? Fíjate, ellas en Venezuela solo estuvieron con fisioterapia y terapia ocupacional durante un tiempo hasta el momento del diagnóstico. ¿Qué ocurre? Nosotros casualmente, muy poco tiempo después, como un mes después del diagnóstico, emigramos a Portugal. Entonces ahí hubo como un quiebre en todo lo que veníamos en Venezuela. Pronto estábamos bien, nosotros no estábamos mal ni económicamente ni nada, estábamos bastante bien. Y las niñas recibían 2, 3 veces a la semana terapia, fisioterapia, todo. Y fue en ese momento en que recibimos el diagnóstico, me acuerdo, en noviembre, y en diciembre llegamos a Portugal. Hubo un quiebre en todo, ¿no? Porque nosotros llegamos a un país nuevo, sin trabajo, sin dinero, sin nada, empezar, yo siempre digo, no de cero, sino como de -10, y no teníamos la posibilidad que teníamos en Venezuela de decir, yo pago una terapia y pago y llevo a mi niño donde tenga que llevarla. Aquí nos tocó mucho depender de ver qué nos puede apoyar aquí a nivel estatal el gobierno. ¿Qué nos topamos? Nos topamos con que aquí pues las cosas funcionan de manera distinta, de que pronto que tenías que solicitar la atención temprana, el equipo local de intervención precoz, le dicen aquí, pero ellos no trabajan con terapias para los niños. Ellos lo que dicen es, ok, yo te doy unas directrices, te doy unos objetivos a cumplir y te doy tips para ti, mamá, te doy tips para ti, maestra, educadora, en este caso cuando están en la jardín de infancia, y ustedes vayan para el frente, que nosotros dentro de 6 meses nos volvemos a ver. Y fue lo que nos ocurrió. Entonces, por un lado fue frustrante porque nosotros estábamos en esa fase que yo decía, yo quiero hacer todo, yo quiero llevar a la niña donde tengan que llevarla para quitarle el autismo, porque estábamos en esa fase que queríamos pelear contra el autismo, quitarle el autismo a nuestras hijas porque no entendíamos, pensábamos que el autismo era una cosa a la que tienes una enfermedad que tienes que curar, y resulta que no, el autismo simplemente era un tipo de cerebro y nuestra niña nacieron con ese tipo de cerebro, ¿no? Así como alguien nace pelirrojo y alguien nace con el cabello negro, pues era simplemente un tipo de cerebro, pero en aquel momento no lo sabíamos. Lo único que sabíamos era te perdí. Lo único que sabíamos era, pues nada, que las niñas tenían un diagnóstico y nosotros queríamos hacer lo posible para ayudar. Se nos tocó, por un lado, lidiar con esa frustración de no poder llevarla a todas las 1000 terapias que queríamos porque no era costeable para nosotros, que éramos una pareja migrante, pero fue bueno porque nos tocó nosotros mismos empoderarnos y volvernos los, pues decirte, los ejecutantes de esa atención temprana en casa. O sea, nosotros fuimos los que hicimos todo con las niñas, o sea, las tarjetitas, la espuma en el vidrio, los ejercicios, todas las cosas que había que hacerlas lo empezamos a hacer en casa. Entonces nos permitió conectarnos más con ella, nos permitió trabajar mucho con las educadoras, que fueron maravillosas, que eso es importantísimo, pues, porque de nada vale que tú lleves a tus hijos a las mejores terapias, tú no tienes unas educadoras que sean empáticas, que sean inclusivas y que de verdad tengan intención de ayudar a tus niños. En nuestro caso la tuvimos y fue una cosa maravillosa. Entonces trabajamos muy en equipo, ¿sabes? Éramos las educadoras y nosotros, pero también eran aquellas guías del equipo local de intervención precoz que nos decía, ahora tienen que hacer esto, ahora trabajan esto con las niñas. Entonces yo pienso bueno, eso hizo que la atención temprana fuera efectiva, porque la atención temprana no es para quitar algo, simplemente vamos a ayudar a estos niños que tienen un cerebro distinto, una manera distinta de procesar la información, vamos a ayudarlos para que ellos se puedan integrar y ellos desde su manera de procesar la información puedan actuar y hacer vida social con sus amiguitos y aprender, pues, y eso fue lo que hicimos, pues, con la ayuda mucho de las maestras.
Claro, y fíjate que hay algo importante, procesar el cerebro desde pequeño es lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos allí un cerebro que se está formando, que es diferente, neurodivergente, por llamarlo así. ¿Y qué ocurre? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que él necesita de tener sentido o apoyo que le brinde la estimulación temprana. Por ejemplo, la hipersensibilidad táctil y ese tipo de cosas, es importante estimularlo. A ellos no les gusta, pero hay que estimularlo, porque lo que siempre se ha vinculado es que no solamente es algo que no se cura, ¿ok? El autismo no se cura, la gente lo ve como una simple enfermedad, pero hay algo que hay que entender. Ellos tienen mucha resistencia a la sensibilidad auditiva, a la sensibilidad táctil, pero bueno, esto se va a parar, esto se va a ir a otro contexto. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Yo tengo que buscar estimularla constantemente. ¿Para qué? Para que ella se sienta bien y para que no exista otra oposición a esto. Ahora, en cuanto a la hipersensibilidad, cuando hablamos de este tema, que es una de las cosas que trabaja mucho la intervención temprana, es que ellos tienen esto, pero sin embargo nosotros tenemos que apoyarlos constantemente en que sí tienen que trabajarse. ¿Por qué? Yo no puedo detener un timbre de una escuela, yo no puedo detener una ambulancia que pase. ¿Qué pasa? Son eventos que muchas veces la gente dice, no, pero que es autista. Son realidades que pueden distorsionar conducta, pero tiene que ser manejado. Ahora aquí también la señora Ceci nos dice un largo camino que hay que transitar con mucho amor y terapias. ¿Ok? Aquí también ella nos dice, para nada es limitante, solo que decir una forma de ver la vida de otro lugar. Ahora, fíjate que hay algo que llamaste el proceso migratorio. El proceso migratorio es diferente, difícil. Y, por ejemplo, yo que vengo del mismo país, de Venezuela a Portugal, es un cambio radical, hasta el idioma, podernos interactuar y darnos cuenta de que a veces los niños aprenden más rápido que nosotros como adultos, porque, por ejemplo, yo he visto presentaciones de tu hija y yo creo que cantan mejor que yo en portugués. Entonces, eso causa impacto porque uno dice, a veces hablamos de limitantes y con la interacción, con la estimulación que yo le brindo, ellas pueden llegar hasta superarnos. Ahora, en este caso, Danilo, ¿cómo fue este apoyo en estimularlas en casa? Mira, fue algo muy positivo. El trabajar con ellas en casa nos permite, para comenzar, conectarnos. Es una cosa importantísima con ella. Nos permite ponernos en su lugar y desarrollar una empatía que de otra forma no la desarrollaríamos. Porque hay una cosa importante que hay padres, y a nosotros desde Un Papá Todoterreno nos han escrito personas que nos han hablado de que llevan a sus hijos a 5 o 6 tipos de terapias diferentes durante la semana y todavía quieren continuar en casa. Todo bien. Primero, que los saturan. Segundo, si yo llevo a mis hijas a hacer terapias con 4 o 5 personas diferentes, pero yo no hago nada con ellas en casa, así que llegamos a casa, me olvido que ellas están y no desarrollo nada, no me pongo en su lugar, no voy a saber entender cuando ellas están teniendo cuando puedan tener una crisis, el por qué se les desencadena, cosas tan importantes como esa. Mira, yo siento que el haber empezado, yo desde mi parte vuelvo a lo mismo, tardía, llegar a la aceptación y empezar a trabajar junto con mi esposa que siempre ha estado al pie del cañón haciendo todo, haber comenzado a trabajar fue lo mejor para mí como papá y obviamente para mis hijas, porque yo siento que de verdad cuando yo me uní al grupo, y no es porque yo haya dado un aporte inmenso, simplemente porque nuestras hijas hasta sintieron que sus papás estaban comprometidos los dos con ellas, fue que realmente empezamos a ver más avances en ellas, porque de verdad tenían a sus dos personas más importantes, sus personas con las que ellas se sienten mejor, con las que sienten más conexión, con las que sienten más confianza, involucradas en su desarrollo, haciendo cualquier tipo de actividades. Y eso de verdad que es importantísimo. Para mí fue un maestro de vida espectacular. Sí, Sabes que hay algo importante, María José. Nosotros se lo decimos mucho a las mamás que nos escriben, pero todas las mamás, que ocurre más con las mamás. ¿Qué ocurre? Nosotros queremos ayudar a nuestros niños y queremos meterlos en todas las terapias todos los días y no es cantidad. O sea, tú puedes meter a los niños en una vez a la terapia, una semanal, pero si el chip te cambia como mamá y en casa comienzas a pensar desde los ojos de tu hijo y comienzas a ver, ok, esto le funciona más que yo lo haga así, y empiezas a aplicar pequeños tips en casa y te complementas obviamente con la terapia que el niño recibe, vas a recibir igual o van a tener igual avance que si lo tienes 5 o 6 días a la semana. O sea, no es eso lo que va a hacer, no es 1000 terapias, no es tener el día entero, es que tú en casa, y no es que seas terapeuta, atención,
es que tú en casa consigues adaptar y saber, ok, ya yo sé que a él para decirle algo, tengo que darle instrucciones cortas. O sea, y eso no te lo va a enseñar una terapia, porque el terapeuta te entrega a tu niño, aquí está su niño, váyase a la casa. Y después, ¿qué viene? Después viene lo importante, que son las otras horas del día van a estar contigo, va a estar con la maestra. Entonces, ahí lo más importante es esa mentalidad que tenga mamá, papá, educadoras, abuelitas, todo el mundo, de que, ok, ¿cómo funciona la mente de este niño? Y por eso es que tenemos que trabajar siempre de la mano con la terapeuta. No basta con entregarlo allí 2, 3, 5 veces a la semana. Tienes que hablar con ella. Okay, ¿cuál es el objetivo que vamos a perseguir? ¿Cómo puedo ayudarle en casa? Porque las terapeutas, por lo general, si tú se lo pides, ellas te ayudan, te dicen, mira, intenten hacer esto. O sea, trabajen de la mano con las terapeutas. Eso es importantísimo. Y hay otra cosa importante. Yo recuerdo que yo estaba obsesionada y como nosotros no teníamos terapia, sino que nos tocó a nosotros como padres hacer ese trabajo, yo estaba obsesionada con las tarjetas, con no sé qué, y quería ser yo la terapeuta de la niña, hasta que un día yo me daba cuenta que no daba los resultados que yo esperaba, no sentía que avanzaba. Llegó un día como que tiré la toalla, dije, nada, ya no puedo más, no puedo más. Voy a relajarme y voy a dejar que las cosas fluyan. Y a partir de ahí las niñas comenzaron a evolucionar. O sea, ¿por qué? Porque si yo estoy aprensiva, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no está entendiendo? ¿Por qué no entiende la figura? ¿Pero por qué no encaja la figura? Tiene que encajarla. Ellos sienten eso. Entonces yo siempre le digo a las mamás, tienen que relajarse, tienen que dejar fluir, porque los niños sienten que nosotros como mamá estamos así. Y entonces como que pronto, si tú estás aprensivo, yo no voy a fluir. Si tú dejas fluir como mamá, ellos también van a comenzar. Entonces es esa paciencia y yo creo que el autismo es un maestro, el autismo te enseña a ser paciente. Yo soy una persona de muy poca paciencia, soy extremadamente atolondrada y yo todo lo quiero ya. Y el autismo vino a decirme, no, Adriana, no es cuando tú quieras, Adriana, es cuando tenga que ser. Pero es que yo quiero, no, Adriana, es cuando tenga que ser, es cuando tu niña pueda, es cuando tu niña quiera. Entonces, y todavía tiene 9 años, va a cumplir 10 y todavía vivo eso, todavía es ese, no es cuando yo quiera, Adriana, no es cuando yo quiera. Y ese trabajo interno hay que hacerlo porque en la medida que tú te tomes las cosas con más calma, tus niños dan avance. Eso es, mira, eso es verídico, se los digo siempre a las mamás. Relájense, dejen fluir, dejen que sus hijos fluyan en su ritmo. Sí, y fíjate que hay algo importante, que ellos son muy predecibles. De repente lo que a ti menos te parece es lo que va a hacer que los relaje. Yo recuerdo en las primeras experiencias que yo tuve, yo agarré un cartón, tenía un caso muy estresado, y yo le di el cartón y un lápiz y le dije que hiciera puntitos. Y él fue relajándose hasta el punto que se durmió. Y yo soy especialista, pero yo le di eso por dárselo. Por eso que te digo, ellos son muy predecibles y una de las cosas es, mientras más paciencia y más tranquilidad tú tienes, ellos como que captan más las situaciones. Es algo muy importante que se debe tomar en cuenta. Aquí Alejandra So hace un comentario, dice, felicito a todos los padres con niños con esa condición. En general son lo máximo y son un gran ejemplo a seguir. Ahora hay algo que a mí me gusta del enfoque que tú me has manifestado, que es esta parte de yo llevarlo a terapia y llevar a mi casa lo que hizo en terapia. Porque, ¿qué pasa? El niño queda, por ejemplo, con psicología, por decirlo así, y el niño está trabajándose una conducta, por ejemplo, situaciones de crisis. Pero yo tengo que saber, el trabajo siempre tiene que ser en conjunto. Ustedes tienen siempre que vigilar con eso, de preguntar, de insistir, de qué manera puede el especialista brindarme estrategias para yo llevarla a casa. Porque, ¿qué pasa? El 60%, y yo creo que hasta más, las niñas están con papá y mamá. Es decir, que requieren más tiempo. Y una crisis en el autismo, cuando lo veo al inicio, yo no sé ni qué hacer. Y fíjate que lo primero que hay que hacer es tener calma. Porque ahí es el detalle que nosotros no lo sabemos cuando no conocemos nada. Ahora fíjate, cuando hablamos de esta fase de la inclusión escolar, me habías hablado de que los profesores fueron bastante receptivos e inclusive yo sé porque de hecho superviso aquí en Portugal una unidad de escuela inclusiva. En esa escuela inclusiva nosotros buscamos aportar lo que es lo que se va a formar para la vida, que ellos requieran más para la vida, no tanto contenido académico, ¿no? Se puede ayudar y apoyar lo que tengan un nivel. Ahora, esa inclusión educativa de una manera directa es una inclusión social. Entonces, yo te pregunto, Adriana, ¿tú llegaste a notar algún comportamiento en la escuela que fuera atípico, no lo quiero, o la gente no aceptarlo? ¿De qué manera lo viste? ¿Y cómo lo vio también Danilo? Mira, yo
comportamientos o algún tipo de situación de ese tipo en la escuela, gracias a Dios, nunca lo tuvieron nuestras niñas. Ellas cuando comenzaron por primera vez a ir a una guardería, podríamos decirlo aquí, teníamos unos cuantos meses de haber llegado y fue una casualidad, una bonita casualidad, porque ellas empezaron a tener cierta mejoría. Después fueron para una mucho más grande, donde eran 9 salas de 20 y tal niños cada una, y nunca se me olvida que el primer día que llegamos, Isabelita tenía un pedazo de manzana, me imagino que fue algún objeto por el que se aferró, un pedacito de manzana, y la encontramos en un rinconcito sentada, y yo en mi cabeza, yo hablo de mí personalmente, dije, Dios mío, ¿qué hicimos que la cambiamos a esta escuela tan grande? Pero en esa escuela fue donde ya estuvieron esas maestras maravillosas, que fueron para mí dos de los pilares más grandes que ellas han tenido en su vida. Y de verdad que, bueno, de ahí todo lo bonito que vivieron en ese jardín de infancia, también fueron a su escuela, ya van para ahorita, van a comenzar cuarto grado dentro de un mes y poco. Gracias a Dios en su escuela han estado súper bien, les ha ido bien en todos los sentidos, en el académico, en el social. De verdad que en ese sentido Portugal sí es un país bastante, o por lo menos la sociedad es bastante abierta, es bastante empática. Sí. Pero de verdad que no hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido ningún tipo de situaciones de las que podamos hablar mal a nivel social de nuestras niñas. No sé si tú, amorcito, quieres ver. Yo lo único que he observado es que existen muchísimos mitos, ¿sabes? El personal educativo, en este caso, que fueron educadoras excelentes, que trabajaron muy de la mano con nosotros y que tenían aquella inquietud de ayudar a las niñas, pero lo que sí detecté en general es que existe mucha desinformación. O sea, cuando ven un niño que es un autismo grado 1, que ahorita se conoce como grado 1, grado 2, grado 3, entonces pronto se quedan con la duda, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro? O sea, y afortunadamente las niñas tenían un diagnóstico en Venezuela, fue corroborado aquí en Portugal, pero se ve que conocen poco, ¿no? Ellos esperan, cuando te dicen, tengo un alumno autista, ellos esperan un niño que pronto, que va a estar sentado en un rincón toda la clase, pues. Si el niño por casualidad les ve los ojos, para ellos es una cosa rarísima, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente el personal educativo no tuvimos esa parte de rechazo ni de falta de inclusión, pero sí nos hemos percatado en todas las instituciones que existen muchísimos mitos, que conocen poco del autismo. La única diferencia es que sí, hay profesionales que tienen esa vocación de decir, ok, yo no sé de autismo, pero me voy a empapar en el tema, y fue afortunadamente lo que nos tocó. Mismo ahorita en la primaria, ella está con una profesora que de hecho que es del norte de Portugal, y está aquí, ya lleva 3 años aquí en Portugal, en Lisboa, y es excelente, pues ella tampoco conocía mucho y le ha tocado, ¿no? Cuando hubo que hacerle perfil sensorial, se involucró, rellenó el cuestionario, y dice, no me había percatado, Diana, ¿verdad que sí? ¿Verdad que a veces hacen esto? O sea, ella empezó a conocer del autismo y me gustó, porque la inclusión también tiene parte de allí. O sea, si yo a mis niñas la coloco en una institución con otros niños, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando, que se había frenado un poco. Si yo colocara quizás las niñas en una escuela con otras niñas autistas, probablemente pues la profesora mía nunca hubiese descubierto nada sobre el autismo. Y el hecho de que ellas estuvieran en una sala con otros niños que son neurotípicos, pues le tocó a ella aprender, y afortunadamente tuvo esa apertura y aprendió del autismo. Y ahora yo sé que mañana o pasado, cuando le vuelva a tocar a otros alumnos autistas, ella ya los va a ver de manera diferente y ella los va a apoyar de otra manera. Entonces, eso es lo importante de que, y en eso tiene que ver mucho la inclusión, o sea, que estén juntos, porque solamente así es que tú vas a conseguir que los amiguitos aprendan de autismo, que la profesora, que las auxiliares de educación, que el personal de limpieza, que todos consigan entender pues el autismo y vivirlo de cerca, que así es que aceptamos con naturalidad el autismo. Bueno, y fíjate que aquí en Portugal, en Venezuela, ellos pasaban por un proceso, pero ya al llegar a un cierto grado, ellos iban a la escuela especial como tal. Pero aquí en Portugal sucede algo contrario, ellos van hasta el 12º grado, y allí es cuando la escuela decide definitivamente cuál es el norte que va a tener el niño. ¿En qué sentido? Dependiendo de su perfil, ellos pueden integrarse a ser técnicos o a estudiar inclusive en las universidades si ellos tienen la potencialidad, o ellos ya en el 9º grado empieza como las instituciones, por ejemplo, la que yo trabajo, que es la PPDA Coimbra, ellos van, se incorporan en el proceso y vamos sacando al muchacho para prepararlo en un taller laboral, que entonces se hace el norte, eso que tú has hablado de la integración, no limitar
la gente sabe que hay diferentes perfiles y nosotros hemos tenido niveles de autismo muy bajos, de grado 3, que han estado incorporados hasta su 12.º, hasta que llega un límite que, bueno, ya ellos no pueden, el ambiente los desfocaliza, crea mucha crisis y por tanto tenemos que darnos cuenta. Hay algo importante en la escuela inclusiva que yo quería dejarlo aquí en la vista, que era que la escuela inclusiva debe velar porque el niño tiene unas diferencias en cuanto a qué, en cuanto a que tiene características que necesita sus tiempos afuera, necesita él manifestar que si quiere, tiene estereotipias, las tiene que manifestar, y algo muy importante, yo creo que sí falta mucha cultura para el docente, pero nosotros como padres debemos, tanto en Venezuela como en Europa, debemos nosotros darles a los docentes las experiencias, porque no es lo mismo una maestra que una mamá. La mamá se la sabe toda y el papá también. Es decir, yo no puedo, yo sé cuando, ella cuando hace así está muy emocionada. Cuando ella hace así, eso es muy importante porque la gente lo ve como algo anormal. Entonces resulta ser importante decirlo. Ahora Alejandra So nos dice, valientes con un nuevo país, otro idioma, otra cultura y estaciones. Muy valientes, los felicito. Entonces, fíjense, al comenzar a evidenciar las características del autismo, cuando ya vieron las de en Google y vieron presencialmente que había falta de contacto visual, había aislamiento, había una cantidad de dificultades en el lenguaje, en donde habían retrocesos, avanzaban, y había la intervención de varios especialistas. Adriana, ¿cuándo notaste como tal, cuál fue la característica que te dijo, aquí hay algo demasiado raro? Además de ese diagnóstico que te hizo la especialista. ¿Qué viste en la niña o en cualquiera de las dos? Que tú dijiste, bueno, aquí de verdad tenemos que ponernos más en acción. Yo pienso que cuando es que comenzamos a ver todas las cosas que siempre había, lo que te comentaba hace rato, empezamos a ver que alineaban los juguetes, empezamos a ver que ellas no estaban interactuando entre ellas. Yo creo que simplemente empezamos a notar lo que siempre ocurrió, solamente que ocurría y no lo notábamos fuera de lo común, ¿sabes? No, nosotros no teníamos unos hermanitos o unos primitos o sobrinitos que nos permitiera comparar el desarrollo, las actitudes o los comportamientos de ellas. No teníamos unos hijos previos, simplemente teníamos esas únicas hijas y para nosotros todo era normal hasta que comenzamos a investigar. Y yo pienso que las cosas que nos empezaron a alarmar cuando todavía estamos a la espera del diagnóstico era eso, o sea, empezamos a ver que alineaban los juguetes, una cosa larguísima, que usaban los juguetes de una manera que no era la habitual, ¿no? No hacían un juego simbólico, el retroceso, todo eso que te comenté, pues, pero eso fue más que todo antes del diagnóstico. Ya después del diagnóstico simplemente ya teníamos un punto de partida, ¿no? Si entramos en un periodo obviamente de duelo, se conoce como el duelo, cada quien lo tomó de una manera. Danilo, como dice él comenzó con una negación, él inclusive pasó por muchas cosas, desarrolló una enfermedad autoinmune, que él ya lo ha hablado eso en el canal de YouTube, todo lo que él ocurrió. A mí me dio por obsesionarme porque yo me puse intensa y yo no dormía investigando en Google, yo pasaba madrugadas enteras sin dormir, únicamente leyendo, buscando soluciones en Google y pronto cada quien vivió el duelo a su manera, ¿sabes? Quizás yo demasiado obsesionada con el tema, por decirlo de manera, quizás él un poquito de negación, pero al final estábamos juntos pasando por lo mismo, pues. Ok. Ahora, en el caso de ese duelo, en el caso de todas esas etapas, e inclusive las situaciones que vivió Danilo a nivel de salud, esa parte, yo diría, ese torbellino emocional que pasó en su vida, de la aceptación, de la duda, hasta llegar a la aceptación como tal, que es la última etapa, ¿cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo manejaron? ¿Terapéuticamente? ¿Hablaron con alguien? ¿Pegaron gritos? ¿Qué hicieron? Mira, nosotros, como mi esposa te lo dijo, cada uno vivió el duelo a su manera desde el principio. Una cosa importantísima que nunca hicimos fue culparnos. O sea, yo decir, no, esto viene de tu lado, o ella decir, a mí no, esto viene de tu lado, porque nos han contado parejas que sí lo han hecho, que se echan la culpa, que no, porque mi familia no hay raros, mi familia no hay locos, hasta ese punto de llegan. Sí cometimos un error que no fue buscar ayuda externa. Y sí, si hoy de repente hubiéramos tenido que pasar por esto de nuevo,
yo si hubiera sugerido, a mi esposa y también lo hubiéramos hecho, sugerido buscar ayuda Pero no terapéutica para tuvimos. nosotros, porque verá que no lo hicimos, vivimos nuestra cosa, nuestro duelo, nuestras etapas de duelo, nuestra manera, pero nunca nos faltamos el uno al otro. Yo creo que eso fue importantísimo. Siempre nos respetamos, nunca nos herimos, nunca nos dejamos llevar. Yo fui extremadamente cerrado, lo acepto, y quizás por el hecho, y eso lo digo para que un padre o una madre que entren en negación no cometan el mismo error que yo, de no buscar ayuda. Yo soy muy creyente y lo que hacía era así, hablar con Dios en mí, hablar siempre con Dios, pero nunca hablaba con mi esposa, me mostraba fuerte frente a ella para que, bueno, ella viera que no, que las cosas eran así, pero por dentro me estaba desmoronando hasta que, bueno, empecé con la enfermedad que empecé Okay, y ahí quedó. Pero así fue que lo vivimos nosotros. okay. Ahora, involucrarse, papá, yo no digo que papá no se involucra, pero como te involucraste en un proceso tan, bueno, tú fuiste cocinero, fuiste maestra, fuiste tantas cosas al mismo tiempo, y de hecho tienes que decirlo después al final para que te sigan en el canal de YouTube. Hiciste tantas cosas con esas niñas que, bueno, papá se convirtió en un ídolo para ellas. Y no digo que mamá no, porque mamá es diferente, mamá sabe hacer todas estas cosas, pero wow, mi papá Sí. también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué piensas tú de ese compartir con ellas, vivir cada experiencia y darte cuenta, wow, que ellas te dan un aprendizaje, Danilo? Mira, eh, es algo que todo hombre debe hacer. Tenemos hijos, tenemos que estar con ellos para todo. No es solo ser proveedor. Bueno, que en estos tiempos modernos el hombre no es solo el proveedor, es la mujer y el hombre son proveedores por igual, pero sí debemos involucrarnos más. Para mí ha sido algo maravilloso. Yo lo digo, yo le digo mucho eso a mi esposa, que yo le estoy dando a mis hijas, estoy creando para ellas el estándar de hombre que ellas tienen que buscar en su vida para el futuro. O sea, buscar un hombre que esté ahí para ellas, que las respete, que las ame, que las enseñe, que sea con sus hijos, como soy yo con ellas. Y, y es algo de lo que me siento plenamente orgulloso. Mis hijas conmigo tienen, vuelvo a lo mismo, una relación extremadamente sincera, abierta, de confianza, una confianza enorme al punto de jugar conmigo como que si yo fuese uno de sus amiguitos, de darme una palmada o hasta una patada jugando y irse corriendo para que yo las persiga. Ese tipo de confianza que yo con mi papá nunca las tuve. O sea, yo a mi papá lo amo y para mí fue el mejor papá del mundo por todo lo que me enseñó, pero yo me siento orgulloso de que mis hijas conmigo sientan eso que se ha desarrollado precisamente por tener el tipo de relación que se ha creado a lo largo de este tiempo y probablemente por tener el diagnóstico de autismo, porque sí, que quizás no hubiéramos tenido ese diagnóstico y hubiera sido un padre un poco más, tú sabes, un poco más Exactamente. tradicional, más distante, y bueno, tuvieron una relación bonita con ellas, pero no tan bonita como la que hoy tenemos. Sí, fíjate que eso era lo que estaba pensando. Al interactuar tanto, nos damos cuenta que el tema llamado familia se involucra como tal, en donde yo puedo, y me imagino que debe haber pasado en algunos momentos de tú grabar algunas fotos, algunas cosas, y tú mandársela a Adriana y ella quedarse así hasta morirse de la risa, de ver, están haciendo esto y están haciendo lo otro, porque debe ser momentos muy especiales. Aquí la señora Ceci Paoleta dice que sí, queda grabado el en vivo, sí, y que porque voy a misa agradecer a todos por los niños con autismo. Aquí había una pregunta. A la terapeuta, ¿a qué edad los autistas necesitan apoyo terapéutico? Dice Alejandra 21. ¿A qué edad comenzaron? Bueno, yo como especialista le puedo decir que para ellos comenzar una terapia tiene que ser en el momento que se sepa el diagnóstico, pero sí tenemos que darle estimulación temprana porque ya tenían características particulares de ser prematuras. Es decir, que tuviesen autismo o no tuviesen autismo, ellas requerían de una estimulación temprana. Ahora fíjate, la noticia del diagnóstico es un impacto. La noticia de darnos cuenta de que tenemos que mantener la calma es otro de los aspectos que se ha manejado. ¿De qué manera sintieron ustedes la actuación de los especialistas en el trato inicial? Aquí en Venezuela, en Portugal, En Venezuela donde recibes el diagnóstico. en Venezuela, pronto, en Venezuela, mira, yo no tengo queja porque el neurólogo que nos dio el diagnóstico, mira, considero que fue muy humano. Yo recuerdo que yo fui con mi mamá a esa última consulta que fue la que nos dieron el diagnóstico y cuando él me dice, no, su hija lo que tienen es un trastorno del espectro autista, ¿no? Y yo comencé
a llorar, ¿no? En el momento. Y yo recuerdo, pues, a llorar yo y mi mamá al lado también llorando. Y él me dijo, no, mamá, no te sientas culpable. Tú no hiciste nada para que tus hijas fueran autistas. Tus hijas nacieron autistas y nada de lo que tú hubieses hecho o dejado de hacer iba a cambiar. O sea, simplemente es el tipo de cerebro con el que tus niñas nacieron, ¿no? Y lo dijo de una manera muy amena. Yo recuerdo que también un traumatólogo neuroortopedista, que fue uno de los especialistas que vio a las niñas allá, nos dio hasta una cita de la Biblia, que la tengo aquí, mira, la tengo aquí de hecho, aquí la tengo, porque este es el escritorio donde yo trabajo, y la cita dice así: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, que el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas, ¿no? Él nos lo escribió en su momento, no es esta, era otra hoja que la tengo por ahí guardada, y fue bonito porque lo que sentimos fue, ¿sabes qué? Ok, vienen momentos difíciles, no es tu culpa, pero aquí lo que queda es trabajar y ir hacia adelante, tú consigues, o sea, sentimos mucho eso. Yo de verdad, en ese sentido, aquí sentí más frialdad. Aquí fue distinto, pero también es normal, es Portugal, es Europa, las personas son distintas, no Son son dos mejores ni continentes peores, son diferentes. distintas, exacto. Pero no, yo no tengo de verdad quejas en ese sentido, de verdad. A nivel de los especialistas, por lo menos en ese momento tan sensible, yo pienso que tiene una noticia como yo me esperé que la diera. Pues no le quita el golpe, ¿no? No le quita el golpe, pero sí, pero fue bonito que en ese momento que tú estás llorando te digan, ¿sabes qué? Tranquilo, que tú no tienes la culpa de nada, ¿sabes? Porque lo primero que uno piensa es eso: ¿qué hice yo? ¿Qué hice durante el embarazo? ¿Hice algo malo? Uno empieza a pensar mil cosas, ¿no? Y que alguien te diga, no, o sea, no pasa nada, ¿no? Simplemente esto es un punto de partida y empezar a trabajar y empezar a luchar para que tu niña salga adelante, pues. Bueno, y fíjate que hay algo importante que comentó Danilo, que es esta parte de si ellas no hubieran tenido este diagnóstico, las cosas hubieran sido muy diferentes y de repente no hubiéramos percibido la vida desde el punto de vista más humano, desde el punto de vista más social. Porque fíjate que cuando, por ejemplo, yo he estudiado diferentes especialidades, pero cuando se habla del autismo, como se busca la integración social y prepararlos para la vida, más que todo, a nivel normal, a nivel de la escuela regular, se habla para que él sea algo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos un éxodo migratorio, es cuando nos damos cuenta que nosotros deberíamos habernos preparado para la vida. Tenemos una carrera, pero terminamos haciendo un oficio, otra cosa diferente. Es decir, que la preparación y el norte que lleva el autismo es algo tan maravilloso que a veces la gente piensa que es exclusivo, pero no, es algo que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que preparar la vida. Aquí tenemos a Humberto JMG que nos dice: son mis ahijadas sobrinas, la única característica que les veo es su dulzura, las adoro. En la distancia las extraño, pero el cariño que les tengo no tiene frontera. Miles de bendiciones. Ese es mi hermano, Frate. No somos Hermanos hermanos de de sangre, corazón. pero somos hermanos de corazón. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Ok, ahora, ¿cómo hacer al maestro concientizarse de que tengo hijas con autismo? Ayúdalas, intégrate. ¿Existió en algún momento la necesidad de sentir que hay que concientizar al maestro? No. Mira, nosotros volvemos a lo mismo. Aquí, gracias a Dios, no. Sí se tiene que citar el caso de lo de como decía mi esposa, que quizás por la falta de información nunca faltó el que te dijeran, ay, pero es que no parece que fuera autista, no parece que fueran autistas, se ven tan normales. Y nosotros, antes de entrar a ese jardín de infancia donde ellas iniciaron, nosotros recordamos que fuimos una vez a una escuelita Sí. y fuimos porque era para que ellas iniciaran su educación inicial, valga la redundancia, y recordamos que, bueno, nos dijeron los precios, nos dijeron todo, ¿no? Y cuando al final de todo yo les dije, bueno, sabes que las niñas están dentro del espectro autista. Enseguida la directora cambió la cara y nos dijo, ay, no, pero es que yo creo que nosotros no tenemos disponibilidad. Aquí le dicen vagas en Portugal. No tenemos vagas aquí para recibir más niños, y de una nos cerraron la puerta, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo salí de ahí indignada, llorando, porque decía, bueno, como tú me dijiste todo, me hiciste el recorrido por toda la escuela, me dijiste los precios y todo, y el momento que te digo que las niñas son autistas, entonces no, ya no hay cupo, como quien dice, ¿no? Fue el primer encontronazo que tuvimos con el sistema educativo, y es como todo, o sea, te vas a conseguir, y se lo digo a las mamás que nos escuchan,
te vas a conseguir escuelas que son así, que te van a decir que no, que ellos no tienen cupo, que no tienen capacidad, y te van a conseguir las otras que te dicen, traigan a su hijo que nosotros aquí lo vamos a ayudar. ¿Qué te toca? Y tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas hasta que llegue a esa escuela que sí te lo reciba. Y recuerden algo, o sea, el problema no lo tiene tu hijo, el problema lo tiene la escuela. Porque si tú vas a una escuela que te dicen que ellos no consiguen hacer nada con tu hijo, es porque ellos no consiguen. Y eso habla de las limitaciones de ellos como profesionales. Nunca habla de las capacidades de tu hijo. O sea, nunca duden de las capacidades y las potencialidades de sus hijos. Se trata de las pocas capacidades y las pocas potencialidades de esos profesionales de la educación que te están poniendo una traba para recibir a tu hijo. Siempre, mira, se lo decimos mucho a las mamás que nos escriben, que a veces llorando nos mandan notas de voz diciendo que cómo es posible, que no quieren ayudar a sus hijos, que los tienen ahí. Pues se tienen que retirar a su niño de una escuela para colocarlo en otro, háganlo. Pero sus hijos tienen que estar donde crean en ellos. Si no creen en tus hijos, no estás en el sitio adecuado. Y si ellos no están dispuestos, no fuerces nada, no intentes que te los reciban, porque hay que entender que lamentablemente hay personas que no tienen empatía, que no tienen vocación suficiente, que no tienen conocimiento y que tampoco intentan tener ese conocimiento, y si es así no vale la pena. Simplemente búsquenlo, porque siempre van a conseguir alguna escuela que sí sea inclusiva, que sí sea empática y que sí les den el amor, el cariño y el apoyo que sus hijos necesitan. Ese es mi mensaje para sus mamás. Fíjate que como padres también es algo importante, sea donde sea, tiene que haber una escuela inclusiva. Una escuela inclusiva y una unidad de apoyo. ¿Por qué? Porque las niñas, tengan o no tengan que estar integradas en las aulas de clase, ellas requieren de apoyo externo de especialistas. Esto es muy importante que los padres lo sepan. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde ustedes como padres lo vivieron, crisis, o de repente situaciones en donde no sabían por qué estaban en un letargo o un vacío, pero ¿qué ocurre? El maestro no lo sabe, quien lo sabe son los especialistas. Y algo que es importante, yo recuerdo en Venezuela que yo tenía una unidad de psicopedagogía, que yo tenía todas las semanas que ir a ver todos esos niños. Y tenían ellos días específicos. Juan, Pedro, los iba y los veía, pero siempre que había una emergencia había que atenderlos. Y esto es algo muy necesario. Y estoy hablando de una escuela regular. Nosotros como madres, al darnos cuenta de que hay alguna cosa que no está funcionando bien, o que el niño, porque el niño habla, con autismo, sin autismo, el niño expresa lo que está pasando en el ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Al yo ver que hay algo que no está siendo empático, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que investigar, y ellos tienen un derecho particular como todos los niños en general. Y algo importante, si la maestra considera que ella no puede, que usted tiene que buscar. Por ejemplo, a mí me pasó aquí de decirme, es que no es autista, es mal portado. No, él no es que él se porte mal, él tiene autismo. Entonces, ¿qué ocurre? Esas creencias limitantes, tenemos que darnos cuenta, si no aporta a mi hijo, yo tengo que buscar otro lugar en donde me apoyen. Y si no me apoyen, tengo que buscar apoyo a nivel social, que esté encargado gente que tenga conciencia en materia del autismo. Porque yo pienso que hay demasiada desinformación, e inclusive el proceso de concientización va evolucionando mucho más, pero sin embargo, por ejemplo, aquí en Portugal hay mucha población que es longeva, gente muy mayor, que les cuesta entender, es que ese es un niño que es extraño, hay que concientizar y hay que apoyar muchísimo más este contexto. Ahora, en esta parte de nosotros integrar llegar, tener el diagnóstico, Venezuela, Portugal, ustedes como padres, ¿cómo razonan este proceso tan abrupto? Porque son dos países diferentes, un diagnóstico encima. ¿De qué manera se focalizaron en que ya, porque es duro, solamente llegar a un país ya es complicado? El esquema de cómo adaptarse totalmente a Portugal y que las niñas se sintieran bien, porque es un cambio también de ambiente. Nosotros tuvimos la suerte que, bueno, yo llegué aquí con mi mamá y mi papá, y aquí ya estaban tres hermanas mías viviendo ya hace muchos años. Entonces, de hecho, llegamos a casa de una de mis hermanas, fue donde vivimos los primeros meses. Entonces, tuvimos en ese sentido bastante apoyo, ¿no? No fuimos una pareja que llegó sola, no fue una familia que llegó sola en el aire, sino que llegamos con una red de apoyo. Que aunque no conocían mucho el autismo, ninguno de mis familiares, pero estaban allí para entender y para ser receptivos y aprender, ¿no? Entonces, ese yo creo que fue lo primero, ¿no? Y facilitó muchísimo la adaptación. Ahora, ¿qué es lo que
pienso que los papás tienen que hacer en estos casos, primero que nada, investiguen antes de emigrar, si están en un caso como este, empápense en saber cuáles son los caminos a seguir. Nosotros antes de emigrar ya sabíamos que teníamos que ir al centro de salud, el centro de salud teníamos que solicitar para que nos reencaminaran a pediatría de desenvolvimiento, o sea, tienes que, no puedes llegar en el aire, tú no puedes llegar con un niño autista y aquí estoy, ayúdeme, no, tú tienes que investigar porque si ya de por sí un proceso migratorio en familia es difícil, cuando hay un proceso de salud, un diagnóstico de esta naturaleza. Entonces, nosotros nos investigamos todo lo que había que investigar y recuerdo que cuando fuimos a averiguar el centro de salud nos dijeron que las consultas tardaban más de un año. Nosotros dijimos, no, yo no voy a esperar un año hasta que me salga una consulta porque el tiempo es valioso, ¿no? Cuando tú tienes un diagnóstico de esto, un año es terrible. Y nosotros agarramos con lo poquito que teníamos, que era muy poquito dinero que nos trajimos, pagamos unas consultas en el medio privado y era una doctora que veía en el público y nosotros le dijimos a la doctora sinceramente, mira, tenemos este diagnóstico, nosotros necesitamos ayuda, nosotros no conseguimos pagar terapias aquí en este centro privado, un centro privado muy conocido aquí en Lisboa, pero necesitamos que por favor sean canalizadas a la vía pública y yo no puedo esperar un año porque aquí el tiempo es valioso, el tiempo es fundamental, por favor ayúdenos. Y se lo pedimos llorando. Y esa doctora es la jefa de la unidad de la unidad de pediatría y desenvolvimiento de un hospital aquí y pues nos canalizó todo y como a los 15 días nos llamó el equipo local de intervención precoz para decirnos que nos iban a empezar a dar las orientaciones para ayudar a la niña. Entonces, sabes que como toda mamá, muévanse, peleen, luchen, investiguen. Yo creo que no hay nada que tenga una mamá, no hay nada, o sea, literal. Es simplemente investigar, luchar, moverse en tierra, pero no te quedes esperando que la ayuda venga. Hay mucha información, María José, en la net gratis, muchísima. O sea, no hay excusa para decir, no, pero es que como yo no tengo, porque no, eso no es que yo no tengo dinero para llevar a mis niños a la terapia pronto, pero tú tienes blogs que son fabulosos. ¿No? Yo aprendí mucho con el blog de Anabel Cornago, que es una maestra en esto. Yo recuerdo que yo leí el blog de Anabel Cornago y veíamos cosas, o sea, investigábamos en internet y aplicábamos cosas que veíamos en internet, o sea, no se paren, no esperen a que venga algún día la terapia, entre tanto trabajen porque el tiempo es fundamental. Cuando un niño está pequeñito, que aquella permeabilidad del cerebro está en el máximo esplendor, ese es el momento de actuar, o sea, no esperen que el niño tenga 6, 7, para mismo que no tengan dinero, mismo que no tengan capacidad económica, tienes que averiguar, tienes que buscar apoyo y tienes que migrar siempre con muchísima conciencia para que hagas las cosas correctamente porque tiene que ser canalizada la situación. Exacto, y fíjate una cosa, el tiempo es un recurso no renovable y la edad va pasando, la evolución va pasando y este cerebro se termina de formar a los 21 años y qué hicimos en todo ese tiempo. Y hay algo que nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que pelear por la integración del hijo y por la integración social. Ahora sí yo digo que nos vamos para atrás y vamos a regresar a vivir el pasado. ¿Qué logros, qué frutos, qué alcances me puedes decir, Danilo, que recuerdas con muchísima satisfacción de las niñas? Mira, una de las primeras cosas fue cuando nosotros aplicando tantas de las cositas que fuimos aprendiendo en Google, tratando de conectarnos con ella a través de los juegos y todo. Primera vez que miraron, no me acuerdo cuál de ellas, miró para mí sonriendo y me miró a los ojos sonriendo. Eso fue una de las cosas más bonitas. Otra fue verlas abrazándose una a la otra, porque una de las cosas más marcantes que veíamos y que más nos martillaba en la cabeza era que ellas ni reparaban una con la otra. Ellas cuando estábamos aquí en Portugal, que tenían 2 añitos y piquitos, que estábamos recién llegados, ellas podían estar una al lado de la otra, espalda con espalda, pero parecía que no existía, que la otra no existía, que una no existía para la otra. Y eso a nosotros nos mortificaba. Y obviamente después fue el que ya hablando, mira, ya nos han demostrado que nos digan te amo, que me digan te amo papá, te amo mamá, eso fue quizás la tercera. El mamá, decir mamá, o sea, yo digo que las personas que no pasan por esto no se imaginan lo importante que es que te miren a los ojos. O sea, una mamá tiene un hijo y el niño le ve a los ojos mientras la mamá, para ellos es la cosa más hermosa del mundo, pero también lo más natural. Cuando tú tienes un niño autista, pasa en un momento que no consigues que te vean a los ojos. Y es horrible, es horrible. Es horrible que tú los abraces y de repente y que se sientan incómodos y que tú les notas que se sientan incómodos, ¿no? Y
Y yo le decía a Danilo, pero ¿será que no nos quieren? ¿Por qué les pasa que no les gustan los abrazos? Y después entendimos que quizás había un tema sensorial, que el abrazo era demasiado sobreestimulante para ella. Entonces, cuando empezamos a ver que ellas empezaron a sentirse cómodas con las muestras de afecto, con los besos, cuando empezaron a mirarnos a los ojos, wow. Y pues de ahí para adelante ha sido una avalancha de logros que, mira, podríamos pasar el resto del día de hoy, parte de mañana, hablando de los logros, de tantos logros que han tenido nuestras hijas, gracias a Dios. Ahora yo te quería preguntar, Adriana, tengo 2 hijas con autismo. ¿Qué representa para ti? Wow, representan 2 maestras, ¿sabes? Yo te decía hace rato, yo soy una persona muy impaciente y yo pienso que lo que ellas me han enseñado y todavía estoy aprendiendo a ser paciente, a ser humilde, a que las cosas, a creer más en Dios más que nunca, ¿sabes? O sea, si yo siempre creí en Dios, yo ahorita creo en Dios mucho más que nunca, ¿sabes? Porque es impresionante lo que ellas han logrado, ¿no? Representa para mí eso, aprendizaje, ¿no? Yo no lo veo como que hay, a veces cuando dicen, no, esa es super mamá, no, no, las mamás de niños ahorita no son super mamás nada, son mamás como cualquier otra mamá, que todas las mujeres somos super mamás, simplemente son mamás que tienen pues un acrésimo ahí, como dicen, tienen un poquito más de libros en esa mochila y pronto tienen mayor tarea que hacer en casa, pero no somos super mamás, simplemente somos mamás que Dios nos ha dado la oportunidad de tener mucho más que aprender. Sí tenemos a veces mayores desafíos, claro que sí, pero simplemente nos ayuda eso. Yo creo que nada de lo que sabemos de autismo, obviamente lo hubiésemos sabido si no fuera por ella, ¿sabes? Nosotros no sabíamos nada de esto. Teníamos muchos prejuicios o mitos, como los tiene la mayoría de la sociedad, y esto nos sirvió para entender, para valorar la diferencia. No, nos ha servido para eso. Yo creo que lo más importante es esto, que son nuestros maestros, Bueno, y y nos han fíjate hecho mejores personas. y una de las cosas es que el autismo aprende a tener más humildad, a saber valorar lo más mínimo. De lo más mínimo es lo más importante. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos expectativas muy altas y darnos cuenta que solamente el que a ella me haya mirado un momento representa algo extraordinario. El que ella me diga, me hable por primera vez, y de hecho, yo la primera carrera que hice, yo tuve un niño con autismo que no hablaba y el reto en Venezuela era que él tenía que hablar. Y cuando él me dijo agua, para mí fue algo increíble. Fue algo increíble y bueno, sí, yo lo dejé pasar un poco de sed, pues se tomaba mucha agua. Pero yo estaba cerca de la entrega de los resultados y él no hablaba, pero él tenía mucha empatía conmigo. Pero después de eso no paró de hablar e inclusive fue integrado. Entonces, eso es algo que yo creo que no tiene palabras, el sentimiento de un logro así. Yo creo que ni ser millonario, ni ser la mejor artista, es algo que no tiene precio, ni tiene costo. Ahora te pregunto, Danilo, 2 hijas en el espectro autista, diferencias, empeñarnos más. ¿Qué representan ellas dos? ¿Qué representan ellas dos? A nivel Para de, ti, ¿qué representan? para mí representan mi mundo. Yo siempre he dicho que mi mundo está sostenido por 3 grandes pilares. Uno es ella y los otros 2 son ellas, esas 2 niñas. Okay. Pero representan lo que dijo mi esposa antes, unas maestras de vida. Es verdad que todos los días vamos aprendiendo, todos los días erramos, todos los días mejoramos, pero ellas están digo, mi esposa y las niñas están conscientes que ellas para mí son lo más importante, que todo lo que yo haga siempre lo hago con una sonrisa en el rostro por ellas, para ellas. Vuelvo a lo mismo, han sido maestras de vida porque me han hecho un hombre más empático, más inteligente también, más caballeroso, mejor persona en todos los sentidos posibles. Y bueno, mira, sé que el día de mañana estas niñas se van a ir o sea, van a saber que, bueno, el día que su papá no esté, van a tener la mayor parte de cosas buenas para decir de mí. Pero, y eso es lo importante. No, no, de verdad que, mira, Él es un super papá. yo digo, Super. soy sincero, uno erra, porque somos humanos, pero cuando hablo de errar, me refiero a errores tontos, pero en general yo trato de hacer lo mejor posible, todas las cosas, todos los días por mis hijas. Y para mí representan eso, el querer ser una mejor persona cada día. Eso representan mis hijas para mí. Fíjense que aquí hay un comentario que ya se lo iba a leer, que es de Marbelis, que nos dice,
Los aprecio Ajá. mucho, que Dios los continúe bendiciendo, son una hermosa familia. Chiquita Marbella, Y qué ahora linda. yo quería hablarles de este último punto que a mí me da orgullo de realmente decirlo, arriba el autismo, arriba la inclusión social y siempre vamos para arriba. ¿Por qué? Porque enseñamos, dejamos una huella. El autismo siempre deja huella en donde va, siempre deja una huella de reconocimiento y sobre todo de algo que es empatía, humildad y sobre todo reconocimiento de que sí se puede. ¿Qué me puedes decir tú de cómo concientizar a la gente de que el autismo va para arriba y la inclusión social se logra si hay constancia? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Bueno, yo lo primero que le diría a las mamás y a los papás que están iniciando este camino, sobre todo los que están iniciando, eh, que deben aceptar, lo primero es aceptar a sus hijos. Yo sé que es difícil y yo sé que uno entra en esa guerra contra el autismo, y lo primero es que tienen que entender que no hay ninguna guerra aquí, no tienen que luchar contra el autismo, tienen que entender que el autismo forma parte de su hijo y lo que tienen que simplemente entender que detrás de todas estas dificultades que hay, también hay muchísimas potencialidades que tienen sus hijos, porque el hecho de que algunas cosas, este tipo de cerebro distinto, los dota, es verdad, de algunas dificultades por un lado, pero los dota de muchísimos talentos por otro. Entonces, intenten ver el mundo desde los ojos de sus hijos. Es importante porque si tú no aceptas a tu hijo, nadie lo va a aceptar. O sea, nosotros no podemos luchar, eso es lo primero. Yo no puedo luchar contra la sociedad, por favor, incluyan a los autistas. Si yo misma en casa, yo le mando a mi hijo que deje de aletear. No aletees, hijo, no aletees porque te ves raro, no. Si tú misma no aceptas que tu niño necesita aletear porque es su manera de regularse, si tú no entiendes que tu niño tiene algunas características específicas y tú vives luchando contra esa característica, tú no puedes esperar que la sociedad acepte a tu hijo. Entonces, lo primero es decirle a las mamás y los papás que acepten a sus hijos de verdad y que vayan educando su entorno. Aquí lo primero es, habla con la maestra de tu hijo, explícale del autismo, explícale de todas las potencialidades que tiene tu hijo. Por eso es que tienes que tú misma ver las potencialidades de tu hijo y las necesidades de tu hijo. Y después que tú veas el mundo desde los ojos de tu hijo, es que tú vas a hablar con la abuelita, con la maestra, con la vecina, con todos, para decirle, mi hijo es así, tiene tales características, esto le gusta, esto lo altera, esto para esto es muy sensible, él necesita esto de ti. Y tú vas poco a poco haciendo que el mundo sea más inclusivo, pero parte en casa. Es lo primero que yo les diría, por esa parte, pues a la familia. No, y yo desde mi parte les diría primero que todo que vean el diagnóstico cuando lo tengan como un punto de partida, nunca como una sentencia, ni como un, eso, nunca como una sentencia. El autismo es simplemente eso. Una vez que tenemos un diagnóstico, un punto de partida para entender, ok, existe esto, vamos a ponernos a trabajar. El duelo tiene sus etapas, yo lo entiendo, yo lo viví diferente a mi esposa, yo pasé por mi negación. Tenemos derecho a tener negación, pero mientras más rápido salgamos de ella, mejor. Y mientras más rápido nos pongamos manos a la obra y formemos equipo con nuestra pareja, independientemente de que seamos la mamá o el papá, el que esté pasando por un determinado punto del duelo, mientras más rápido formemos equipo, más rápido vamos a trabajar con nuestros hijos y ayudarlos más. Y, y tal y cual como dice mi esposa, educar el entorno. Y para educar el entorno tenemos que educarnos primero nosotros y aceptar nosotros para poder hablar con propiedad y con real eh, con real sensación de lo que estamos diciendo. Claro. Porque si yo quiero de verdad que el mundo acepte a mis hijos y tenga la certeza de que sí se puede avanzar, yo tengo que tener esa certeza de que mis hijos van a avanzar. Mis Okay. hijas en este caso. Ok, y fíjense algo importante, la neurodiversidad nos trae algo necesario que como padres tenemos que ver, no ver lo fatal, sino ver también los alcances de las personas neurodivergentes Enriquez, que enriquece y muchísima gente que tiene un gran talento en el autismo. En la universidad estudié con personas con autismo muy talentosas y hoy en día vemos grandes personas a la vida pública que tienen estas características. Yo comentarles a ustedes, por ejemplo, Danilo tiene un trabajo maravilloso en el canal de YouTube. A mí me gustaría, Danilo, que tú nos dijeras cómo se llama tu canal, dónde te podríamos conseguir y si Adriana pudiera ir testeando eso allí, sería bueno para que ok. nos diga. Bueno, mira, el canal se llama Un Papá Todoterreno, así tal y cual, todo junto, sin acentos, sin signos de puntuación de ningún tipo. Ahí es un canal donde hablamos principalmente de ser papá y de ser papá todoterreno y de todo lo que implica.
obviamente tenemos nuestra parte donde hablamos sobre todo lo que es el autismo de nuestras hijas y de todo lo que hemos hecho nosotros para poder ayudarlas mejor. Eh, Hemos estado un poquito, ahorita por cuestiones laborales, tanto de mi esposa como mía, hemos estado un poquito separados, descuidados, pero la idea es continuar y seguir adelante, porque sí hay mucho de qué hablar, sí hay mucho con lo que podemos ayudar de nuestra experiencia. Como siempre lo hemos dicho, no somos médicos, no somos especialistas, somos papá y mamá todos terrenos, y que hemos aprendido sobre la marcha de la experiencia que hemos vivido con nuestras hijas. Por eso podemos hablar con algo de propiedad. Sé que cada caso es diferente, pero sé que en nuestra experiencia podemos ayudar a muchas personas, sobre todo para que entiendan que sí se puede salir adelante aún cuando hay un diagnóstico de autismo. Sí se puede y sí se va a salir adelante. Ok, fíjense algo tan necesario y tan importante, que es el mensaje que les quiero dejar final. Aquí tenemos a una familia que se integra en un proceso de tener un diagnóstico con autismo y aprende a darse cuenta que de la realidad y de la constancia se fortalecen los lazos de familia. Pero también hay que tomar en consideración que en la vida de cada persona llega una persona con autismo que simplemente me pide que es diferente, que definitivamente me pide apóyame un poco más y sobre todo hazme talentoso, porque lo tengo internamente el talento, mas no todo el mundo tiene la sensibilidad de poderlo sentir. El autismo no solamente es trabajarlo, sino sentirlo, porque ellos tienen unas huellas emocionales muy impactantes. Muchas veces quedamos en el letargo de ver a un niño con autismo en un vacío, pero seguramente ese cerebro debe estar pensando en maravillas y tal vez no lo pensamos ni lo creemos. Bueno, yo totalmente complacida de haber tenido estos padres maravillosos, venezolanos también, que son extraordinarios. Yo les mando un beso enorme a los dos, a las niñas, un abrazo, un beso, y que Dios siempre las cuide y las guarde. Y bueno, que Dios tenga y les permita tener niñas súper maravillosas como la tienen hoy en día. Muchísimas gracias por haber participado, las personas que se unieron a este live. Adriana, muchísimas gracias. A Danilo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, ya nos vemos para el próximo domingo de live y con un tema también muy interesante. Muchísimas gracias. Chao. Chao, Dios los bendiga. Chao, amiga, gracias. Chao.